Bueno, hola a todos. Mi nombre es Viviana Pan. Soy profesora en Ciencias Económicas, soy licenciada en Economía Empresarial y conmigo van a tener este año Economía. Entonces, esta primera parte, primera clasecita, primer video, como lo quieran ver, vamos a ver los conceptos básicos de economía, de por qué tenemos que estudiar economía y las formas de encarar su estudio. Así que si me dan un momentito, vamos a tratar de compartir pantalla. Bueno, y entonces vamos a empezar a estudiar qué es la economía. La economía nos rodea, nosotros somos lo que se denomina un homus economicus, es decir, nosotros nos basamos de alguna manera en estos principios de la economía. ¿Y esto de dónde viene? Viene de algo que todos tenemos, que se llama un principio hedónico. El principio hedónico tiene que ver con esa cuestión que tenemos todos de querer obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. A lo largo del curso lo vamos a ir viendo, pero en general todos los seres humanos funcionamos así, funcionamos por lo que algunos conocen como el principio de racionalidad. Entonces, entender la economía es entender primero cómo funciona el ser humano en sí, en forma individual y en forma en sociedad, el ser humano en sociedad. Entonces, vamos a empezar a entender un poquito. Nosotros estuvimos hablando, o lo poco que les estuve diciendo, es que todos funcionamos por un principio hedónico. ¿Qué significará ese principio hedónico y qué tendrá que ver? Bueno, entonces, fíjense en estas fotos. En estas fotos hay seres humanos. Al principio los seres humanos estaban de una manera y luego los seres humanos están de otra manera. Fíjense las dos fotos de arriba y las dos fotos de abajo. Las primeras dos fotos muestran al ser humano viviendo en comunidad, pero en una comunidad nómada. Y en las segundas dos viven en comunidad, pero ya en una comunidad sedentaria. Entonces las condiciones cambian, las cosas cambian, las situaciones cambian. Digamos, hay cosas que tienen los seres humanos cuando son nómades, cuando son sedentarios, pero la manera de obtenerlas o de distribuirlas o de vivenciarlas va a ser distinta cuando son nómades de cuando son sedentarios. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con algo que es básico. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Esas necesidades se llaman carencias o apetencias. La definición de la Real Academia Española dice que una necesidad es toda carencia o apetencia que poseen los seres humanos. Es decir, algo que me falta, tengo hambre, necesito nutrientes, o algo a lo que yo aspiro. Mirar una obra de arte, escuchar a alguien que me guste cómo canta, aprender, descubrir lugares, quedar mirando un paisaje. Todas esas cosas forman lo que se llaman necesidades. En economía le agregamos a ese concepto de ánimo o toda carencia o apetencia que tienen los seres humanos, le agregamos unidas al ánimo de satisfacerla. Entonces, para economía, eso es una necesidad, es decir, todas las carencias que tienen las personas, pero que quieren de alguna manera que esa carencia desaparezca. Entonces, en clase siempre damos este ejemplo. Si yo no soy fumadora, por lo tanto, yo tengo en mi cuerpo carencia de nicotina. No necesito satisfacer la carencia de nicotina. Entonces, para mí, el cigarrillo no es una necesidad. Todos tenemos esas necesidades. Entonces, la manera de satisfacer las necesidades es a través de, generalmente, objetos, tangibles o no. La energía no es tangible, pero la necesitamos para iluminarnos. Entonces, el lápiz para poder escribir es un objeto que me permite a mí satisfacer una necesidad que es la de escribir. Eso es tangible, lo puedo tocar. Entonces, ¿cuál es la diferencia
¿Y por qué surge la economía? ¿Y por qué va surgiendo ese hombre homos económicos? Cuando están las primeras dos fotos, donde vemos a las personas que son nómades, fíjense que el entorno es muy amplio. Y cuando las personas, fíjense que están en la primera foto, están en esta, están sentadas, están disfrutando de todo lo que le brinda la naturaleza. La segunda foto, las personas también lo que van haciendo es, se van trasladando de un lugar a otro. Entonces, la cuestión es que el medio no los restringe. Si bien van realizando actividades distintas, porque empezaron a ver quién caza, quién toma directamente lo que la naturaleza le da y demás, pero el medio no los restringe. Cuando se vuelven sedentarios, el medio, el ámbito, los restringe. Entonces ahí empieza a existir otro concepto que va asociado, y es el más importante, con economía, que todo el mundo lo conoce, con el concepto de escasez. Entonces, la economía surge básicamente porque todas las personas tienen necesidades, más adelante vamos a ver cómo se clasifican y las características, o sea, todos tenemos carencias, todos queremos que esas carencias desaparezcan, todos tenemos hambre y en algún momento queremos que el hambre desaparezca. Y para que eso desaparezca necesitamos obtener un bien. Ese bien no alcanza para todos. Entonces, ese concepto de escasez, que también vamos a ver ahora, que no es tan absoluto, genera que ante determinadas situaciones la cantidad de necesidades y bienes sean escasos. Entonces, hay muchas necesidades y la cantidad de bienes para poder satisfacerlas no son suficientes. Entonces, ahí aparece la economía como una ciencia que va a tratar de buscar los medios para satisfacer de la mejor manera posible para todas las personas esas necesidades. Entonces, todos tenemos necesidades, esas necesidades se satisfacen con bienes y servicios, esos bienes y servicios son escasos, y ahí aparece la economía como la ciencia para ver de qué manera esa escasez se soluciona. Y acá viene otro concepto. Cuando nosotros hablamos de escasez, en economía hablamos de escasez relativa. ¿Qué significa escasez relativa? Damos este ejemplo. Si yo estoy en la avenida 9 de Julio cuando no había pandemia, y yo creo que ahora también, a las 5 y pico de la tarde, tenemos el metrobús y tenemos las personas que van en auto. Si yo miro la cantidad de autos que hay en la avenida 9 de Julio, yo digo que hay una abundancia de autos, pero hay escasez de medios para que esos autos fluyan libremente. Ahora, si yo soy una persona que está en el colectivo, para mí, que no tengo auto, el auto es escaso. Entonces, la escasez es relativa. Cuando uno tiene que hablar de la cantidad de bienes y servicios que pueden satisfacer esas necesidades, tengo que buscar dónde estoy analizando esa escasez. Entonces, lo que es escaso para uno puede ser abundante para otro. Pero en general, sí sabemos que no hay la cantidad de bienes y servicios para todas las personas en un mismo momento. Por eso se dice de escasez y por eso se habla de la escasez relativa. Entonces yo siempre les pido que miren la película El Náufrago, creo que la conocen todos, la película de Tom Hanks. Entonces Tom Hanks tiene una relación específica con un concepto. Es antes, cuando está en la ciudad, antes del naufragio, durante el naufragio y luego del naufragio. Por ejemplo, con el concepto tiempo. El concepto tiempo es escaso en un momento, el concepto tiempo es abundante en otro. Entonces, eso es el concepto de escasez relativa. Y uno lo tiene que analizar. Entonces, la economía lo que hace es buscar la manera de satisfacer esas necesidades que tienen las personas. Entonces, la definición de economía, hay muchas. Esta está sacada
del libro de Pérez Henry. Entonces, si ustedes miran, dice que la economía es la ciencia social. Entonces ahí empezamos a entender algo. Si es una ciencia, significa que utiliza un método científico. Puede usar el método inductivo, el método deductivo o el método aductivo. Pero la cuestión es que ante una determinada situación va a plantear, o ante un problema, va a plantear una hipótesis, va a tratar de esa hipótesis llevarla adelante o refutarla, y a partir de ahí ver todos los pasos a seguir para ver cómo se plantean y se solucionan esas cuestiones. Entonces, primero es una ciencia, o sea, hay que usar el método científico. Hay una serie de pasos que tiene que dar. Lo otro que es importante es que es una ciencia social. No es una ciencia exacta como nos quieren hacer creer. Entonces, la base de estudio es el ser humano. Entonces, yo siempre que estoy hablando de economía, de conceptos de economía, de cuestiones de economía, de una medida económica, me tengo que acordar que atrás de toda medida económica hay un ser humano. ¿Y qué va a pasar con ese ser humano? Hay seres humanos que se van a beneficiar, hay seres humanos que se van a perjudicar. Pues más adelante vamos a ver un concepto que se llama la frazada corta. Pero bueno, tiene que ver con esto, es decir, no todos van a salir beneficiados. La cuestión es que la economía lo que tiene que tratar es que la mayor cantidad de personas salga beneficiada, minimizando los costos. Entonces, la economía es la ciencia social que se ocupa del aspecto de la actividad humana que tiende a satisfacer sus diversos fines y necesidades, adecuando para ello esos medios escasos que son los bienes, y decir, busca la manera de que los recursos que son escasos, y que serían, los recursos pueden ser la naturaleza, la tierra y demás, cuando se transforman en bienes y servicios, distribuirlos para que las personas, a través de la actividad económica, en sus etapas de producción, distribución y consumo, puedan mejorar su calidad de vida. Esa es la base de cómo yo creo y estudié que debe ser la economía. Ahora, la economía la podemos analizar o estudiar de varias maneras. Si yo busco o no juicios de valor, puedo hablar de economía positiva y de economía normativa. Cuando yo hablo de economía positiva o hago un análisis positivo, ese análisis positivo es un análisis sin juicios de valor. Es, lo que se describe, la situación tal cual. Por ejemplo, el aumento de sueldos fue del 10%. Nada, eso me lo da la estadística. Hay una rama de la economía que es la econometría, que es muy importante porque hace este tipo de análisis. Muestra datos surgidos de estadística. Ahora, si yo a un planteo económico le agrego un juicio de valor, le agrego lo que opino, estoy hablando de economía normativa. Entonces, ese juicio no es objetivo como la economía positiva, sino que es prescriptivo, me está diciendo lo que debería ser. Pero lo que debería ser va a depender de la persona que esté llevando adelante esa medida. Entonces, por eso ustedes escuchan a personas que, hablando de un mismo tema, dicen cosas distintas. Dicen, ¿cómo puede ser? Pero si están hablando de lo mismo. Bueno, porque hay juicios de valor que tienen que ver con situaciones personales, con la ética, con la moral, con los juicios religiosos y demás. Entonces hay una serie de otras ciencias que forjan a una persona que van a decir cómo esa persona va a llevar adelante una medida económica. En general, la economía normativa está relacionada con la política económica, es decir, el conjunto de medidas que lleva adelante un gobierno. Entonces, no va a ser lo mismo el tratamiento del aumento de sueldos en un gobierno liberal que en un gobierno que no sea liberal. Sin entrar a hacer juicios de valor en este caso. Pero son distintas. Es decir, eso es lo que es la economía normativa. Ahora, hay un momento en que ninguno, independientemente de que sea de izquierda, de derecha, de centro, medio centro, de donde fuere, todos van a coincidir en algo. En eso que coinciden, que no se pueden ir, que es lo que dice la estadística, eso es lo que es la economía positiva. Y otra manera de estudiar la economía tiene que ver con la micro o la macroeconomía. La microeconomía, el primero que la analiza o estudia, es Adam Smith a través de la riqueza de las naciones.
Entonces Adam Smith empieza a analizar a la economía, es la primera vez que la economía aparece estudiada como ciencia, porque es de la economía de los clásicos. Entonces los clásicos empiezan a usar el método científico para analizar la economía, pero Adam Smith introduce el análisis de los precios. ¿Qué pasa con el precio de la renta? ¿Qué pasa con el precio de la tierra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va sucediendo entre los agentes económicos? Y habla del mercado, de cómo influye el mercado. Entonces, cuando uno analiza una parte de la economía y cómo interactúan agentes económicos entre sí, para un mercado específico, yo estoy hablando de microeconomía. Ahora, si yo quiero analizar la economía en general, y ese es un concepto que lo trae a la economía moderna, Keynes, lo que hace es analizar la economía en general. Es decir, habla de qué es lo que sucede cuando yo analizo la economía en su conjunto. Entonces, yo quiero ver qué pasa con la gente que compra y vende carne, estoy haciendo un análisis microeconómico. Ahora, si yo estoy hablando, por ejemplo, qué pasa con el desempleo implica que hay un montón de gente que hay gente que se quedó sin trabajo, y estoy hablando de todas las actividades que generaron que haya gente sin trabajo. Entonces ahí estoy hablando en conceptos macroeconómicos. Entonces, esto es en forma muy sintética, la base de lo que nosotros vamos a estudiar durante todo el año, más todo el análisis microeconómico, que para mí es importante porque después lo macroeconómico está muy relacionado con lo micro, porque lo micro es en un solo sector y lo macro es en toda la economía en general. Entonces, si yo tengo bien en claro toda la parte microeconómica, después en la macroeconomía, desde mi punto de vista, es más fácil de entender. Así que esta es la primera parte que vamos a ver de economía. Después van a seguir otros vídeos. Bueno, les dejo un saludo y nos seguiremos viendo y escuchando.